¿Qué variables? Tiempo y buenas condiciones, ¿correcto? De las dos variables a la vez, no una de las dos, ¿ok? Ese traslado de mercancía del punto de origen al punto de destino, como bien lo definieron ustedes, ese movimiento, ese traslado tiene que llegar en el momento preciso y en buenas condiciones, los dos a la vez. Les hago una pregunta para reflexionar. ¿Tendría sentido que una mercancía llegue puntual o llegue a tiempo al lugar de entrega, pero llegue descongelada? No, ¿verdad? Llegó puntual, pero no llegó bien. Y entonces en realidad el negocio está perdido, porque a ese importador de filetes de trucha que te ha comprado un reefer, no le va a interesar que haya llegado a tiempo a su puerto, si es que cuando abrieron el reefer todo estaba descongelado. Solo llegó a tiempo, pero no llegó en buenas condiciones. Y al revés, por ejemplo, un contenedor de artesanías. Las artesanías pues son frágiles, ¿verdad? Hay que embalarlas bien, aquí vamos a hablar de embalajes también. Y la mercancía llega 5 días tarde, pero ningún jarroncito se rompió. ¿Eso está bien? No, porque la mercancía, si bien es cierto ha llegado bien, ya llegó 5 días tarde. Y entonces el importador, el destino, ya tiene algún tipo de perjuicio, ¿correcto? Y probablemente no vaya a valorar el buen embalaje que has hecho, porque la tardanza nubló el mérito de haber embalado bien. Porque llegó bien, pero no llegó a tiempo. ¿Queda claro? ¿Sí? Este es un tema de empatía. ¿Y por qué es un tema de empatía? ¿Qué significa empatía? Ponernos en el lugar del otro, correcto. Entonces, tú recuerda esto, y esto lo tienes que recordar, seas tú, como te digo, exportador, importador o operador. Fíjate, tú vendes una mercancía a $25,000, ¿ok? En el discoteca que fuese, tú eres el exportador. Y tú le vas a mandar esta mercancía al importador que está en el otro país, ¿correcto? Cuando el exportador cobra los $25,000, ¿qué está sucediendo? Está recuperando su inversión y está ganando una utilidad. ¿Eso es correcto o no? Pero en cambio, el amigo importador, esos $25,000 solamente son su inversión. Luego él ya venderá el por menor en su mercado local y recién verá la ganancia. ¿Estamos? Entonces, cuando pasan este tipo de situaciones, nosotros no solamente estamos perjudicando la inversión del comprador, sino también lo que pudo haber ganado. ¿Estamos? O sea, si reflexiono como exportador, yo voy a querer que él me compre siempre, ¿verdad? Y por lo tanto debo hacerle llegar las cosas bien y a tiempo. Porque cuando me pagó los $25,000 yo ya gané, y él recién me empezará a ganar. ¿Estamos? Y si tú quieres reflexionar este principio como operador logístico, o sea, no como exportador ni importador, sino como el que esté en el medio, operando, distribuyendo, moviendo la mercancía, entonces tú le estás trasladando a él su negocio, ¿verdad? Y tus negligencias como operador pueden hacer que él pierda el negocio. ¿Me dejo entender? ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, eso es por lo cual las mercancías siempre deben llegar bien
y en buenas condiciones. ¿Ok? Cierro esta primera parte con una anécdota. Me encontraba una vez acompañando a un cliente exportador, ¿no? Porque les he comentado que yo soy operador logístico. Me encontraba acompañando a un cliente exportador en una feria. Este cliente es exportador de paiches. Y cuando estaba acompañándolo en la feria, se acerca un comprador francés de este exportador peruano. O sea, un comprador que ya tenía desde tiempo. Y de manera muy frontal le dice: mira, he encontrado otro exportador que me vende a 40 centavos de dólar menos cada filete de paiche. Y como yo te compro a ti un contenedor de 40 de filetes, 0.40 centavos por toda esa cantidad de filetes, es un ahorro muy significativo. Se lo dijo así, como decimos nosotros, sin anestesia, ¿no? Como decimos, en guapo, ¿no? Así se lo digo. Pero luego este francés agregó lo siguiente y dijo: pero ¿sabes qué? Yo no te voy a cambiar, porque tú siempre me has entregado los filetes a tiempo y me los has entregado con la temperatura correcta. Tomar un proveedor nuevo que es más barato que tú sería como volver a empezar, ¿no? Y vamos a ver si el producto llega bien. Entonces, seguimos juntos. ¿Qué reflexión podemos sacar de esa anécdota? ¿Alguien me podría decir alguna reflexión que podemos sacar de esa anécdota? ¿Qué podemos analizar? A nosotros que nos encanta tanto el comercio internacional y por eso estamos aquí. Fidelización, ¿correcto? Exacto, fidelización. O sea, un cliente que reconoce que tiene una opción más económica, pero como tú ya le demostraste en hechos, no en teoría, en hechos concretos, que le entregas bien y le entregas a tiempo, él no va a querer volver a hacer experimentos. Y por lo tanto va a seguir pagándote el precio a pesar que sabe que pudiera tener una opción más económica. Y eso en el mundo de los negocios se llama, como dijo nuestra compañera, fidelización. Moraleja de la historia: una buena distribución física internacional nos va a ayudar a fidelizar al cliente de todas maneras, por supuesto que sí. Y entonces ahí está la importancia de llegar bien y de llegar a tiempo. Ok, vamos a seguir concientizando esta importancia de la distribución física internacional. Fíjense, hemos querido para este ejemplo hacer una especie de organigrama muy simple y queremos concentrarnos en el área de comercio exterior. ¿Ok? ¿Cuántas subáreas tiene el área de comercio exterior de esta empresa? ¿Cuántas tiene? Dos, ¿verdad? Podemos decir que una es el área comercial y la otra es el área logística. ¿Ok? Muy bien. Y si se dan cuenta, abajo del área comercial hemos puesto un mensaje que dice: promete. Y abajo de logística, cumple. Porque ese es el juego. Ese es el juego. El que cierra el negocio con el importador, lo cierra porque es un buen prometedor de cosas. Y eso no está mal, porque es el arte de vender, ¿no? Y en comercio internacional hay que ser artistón para vender, porque en el comercio internacional no existe la contraentrega, ¿no? O sea, estamos a muchos días en mar o muchas horas en avión. Entonces, ¿por qué te compra el importador norteamericano? Por poner un ejemplo. Te compra porque tú le has prometido que va a llegar a cierta temperatura,
que va a llegar con cierto embalaje, que se va a ir en una ruta directa y no va a transbordar, que le vas a adjuntar un certificado de origen para la liberación, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el gringo te cree y te dice, ok, yo te voy a comprar a ti. Y luego, ¿quién tiene que hacer todo eso materialmente posible? La logística. La logística es la que lo tiene que hacer. Todo eso que la parte comercial vendió. Entonces, pregunto, ¿el cliente de qué se va a acordar más? ¿El importador de qué se va a acordar más? ¿De las promesas o de los cumplimientos? Una vez más se sustenta que la logística es la principal defensora de la competitividad y de la fidelización. Ahí donde los exportadores andan pensando, ¿cómo hago para consolidar mi mercado afuera? Entrega bien y entrega a tiempo. O si lo quieres pensar como agente de aduana, como agente de cargo, como operador, ¿cómo hago para tener clientes? Entrégales sus mercancías bien y a tiempo. Y ahí se van a quedar contigo. ¿Ok? Entonces, volvemos a insistir. La logística internacional, la principal defensora de la competitividad. Y eso que esta área de logística no es autónoma. Necesita tercerizar la operación. ¿Es correcto o no? Necesita tercerizar, o sea, en algunos casos el exportador ni camión tiene para llevar la mercancía al aeropuerto o al puerto. O sea, desde ahí lo terceriza. En algunos casos el exportador ni embaladores tiene y desde ahí lo terceriza. ¿Me dejo entender? O sea que esta participación de la logística internacional tiene doble mérito, porque tú, como exportador, desde tu área logística, tienes que tercerizar todo para que se cumplan las promesas. Tienes que tercerizarlo todo, en muchos casos hasta el embalaje, ¿verdad? Por eso, un poco más adelante hoy, vamos a aprender la función de cada operador logístico para que sepamos contratarlo, porque recuerda algo, tú eres el jefe de logística de una empresa exportadora. Viene el camión del operador a llevarse tus pallets. Cuando el camioncito arranca, tú ya no tienes el control. ¿O lo tienes? Tú no te vas a ir nadando detrás del contenedor, ¿no? Ni vas a ir detrás del avión tipo el novio, que la novia se va, para en el avión, como la novela, ¿no? Yo no sé si todas las novelas terminan así. No vas a hacer eso. Lo único que te queda, ¿qué es? Monitorear. ¿Verdad? Tu computadora y tu WhatsApp para volverlo loco al operador logístico. Pero ¿cómo haces que esa experiencia no sea tan dura? Tienes que elegir los operadores correctos. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Preguntas? Muy bien. Seguimos creando conciencia de qué tan importante es la logística internacional. A ver, voy a hacerles una pregunta. Y probablemente esta lámina les dé una pista de la respuesta. ¿Qué tuvo que haber pasado para que un comprador chino, vamos a cambiar de país, me compre un contenedor de pallets? ¿Qué tuvo que haber pasado previamente a que esa empresa china me llame y me diga, ok, mándame un contenedor? ¿Perdón? Tiene que probar la calidad del producto. Por lo tanto, ¿qué tuvo que haber pasado antes? Mandar una muestra. Excelente. Muy bien. Claro. Nadie te va a comprar un contenedor de algo si primero no te pide una muestra, ¿no? Y eso sucede con los alimentos, con las bebidas, con los textiles, con todo. O sea, un comprador extranjero siempre te va a pedir primero muestras. ¿Ok? Muy bien. Entonces, utilicemos nuestra imaginación. Según tu criterio, ¿cuántas paltas deberías mandarles como muestra comercial?
Y ese va a ser tu criterio, porque tú eres el jefe de exportaciones de Palta Export. Y imaginemos que es un solo tipo de palta. ¿Cuántas paltas le mandarías? Una cajita. Una caja, ¿no? Suena sensato, muy bien. Tiene mucho criterio, ¿no? Claro, una caja para que vean no solo la palta, sino la unidad comercial, porque probablemente lo vendas por caja y puedan mirar también, ¿no? Que la cajita pues tiene estos huequitos, estas asas, que tiene las ventilaciones. Muy bien, perfecto. ¿Y cuántas paltas creen que pueden tener en una caja así? Puedo poner una 24, así como mi edad, pero en dólares. Ok, 24. Ok. ¿Qué tal responsabilidad la tuya como exportador? Porque una vez que ese empresario chino te llama por teléfono y te dice, ok, ya probé, mándame el container. ¿Qué te está diciendo entre líneas? ¿Sabes qué te está diciendo ese comprador entre líneas? Yo confío que me vas a mandar todo el contenedor con la misma calidad que las 24 paltitas. Mira qué responsabilidad. Mira qué tal confianza que está depositando en ti ese comprador. Que está asumiendo que tú le vas a mandar todas las paltas que entran en un contenedor tan igual en calidad como las 24 de la muestra. Entonces, y con eso termino la primera parte, qué importante es la logística internacional. Qué importante es, porque siempre va a ser la primera defensora de la competitividad de la compañía. ¿Se acuerdan de esa película? ¿Cómo se llama esa película? A ver, los cinéfilos. 300, ¿verdad? Entonces, fíjate, lo que hemos querido, para cerrar esta primera idea, lo que hemos querido hacer es, por ejemplo, ¿no? Ahí está, ¿cómo se llama el principal de la película? Leónidas, ¿no? Y él, entonces, y detrás de él están las otras áreas de la empresa, ¿no? La administración, las finanzas y demás, pero ¿quién es la que pone el pecho? Al principio, la logística. Porque claro, el comprador lo que más va a apreciar es que todo se entregue bien y a tiempo. ¿Correcto? Es así. Es así. Si tú vas a trabajar en logística, tú eres la parte más importante de toda esa área de exportación o de importación. Y si tú vas a trabajar en un operador logístico, tú eres el responsable de que este movimiento de carga llegue bien y llegue a tiempo. Tamaña responsabilidad. Pero se puede. Se puede. Yo tengo, como les contaba al inicio, 14 años en logística. Toditas las caras que tengo son por eso. Pero en realidad es un trabajo muy interesante. Porque aprendes mucho. No solamente de los temas aduaneros de Perú, sino también ya con la experiencia y los años de los temas aduaneros de los otros países, ¿no? Entonces vas entendiendo ya no tanto a nivel local las legislaciones aduaneras en el transporte, sino ya a un nivel más macro, ¿no? Muy bien. Continuamos entonces. Vamos ahora a tratar de dar una definición de lo que es la distribución física internacional. Antes de continuar, creo que ya nos quedó claro lo importante que es la logística internacional, ¿verdad? O sea, uno cuando viene a un seminario, o al menos es lo que me encantaba a mí cuando yo venía a escuchar seminarios, es que te quedes con una idea de algo, ¿no? Para luego hacer algo con esa idea. Entonces, una de las ideas que quiero que se lleven hoy es esa, ¿no? Que no hay nada más importante que la logística internacional en todos los procesos de comercio exterior. No hay nada más importante. Y me estoy tomando a título personal decírselo, o sea, puede haber alguien que no esté de acuerdo, pero en base a cómo yo veo el comercio internacional y en base a mi experiencia, para mí es así. Muy bien.
Definición de distribución física internacional. Vamos a leerlo juntos y luego, como cualquier concepto que queremos entender, lo vamos a ir desagregando. Dice, tiene por finalidad descubrir la solución más satisfactoria para llevar la cantidad correcta de producto desde su origen al lugar adecuado, en el tiempo necesario y al mínimo costo posible, compatible con la estrategia de servicio requerida. Muy bien, nos vamos a ayudar de la pizarra para poder profundizar en estos conceptos. Bienvenida, adelante. Ok, aquí en esta siguiente lámina estoy sacando los conceptos más importantes. Nos dice que la distribución física es encontrar la mejor ruta posible al menor costo posible. ¿Ok? Y entendiendo no solo a la aduana, sino también al transporte internacional. ¿Ok? Esta es una interpretación, digamos, más entendible de este concepto de distribución física. Y la distribución física básicamente tiene tres claves que estamos viendo aquí. Elegir la mejor ruta posible, 1. 2, con los menores costos posibles. Y 3, y creo yo que este punto 3 probablemente sea el más importante de entender, comprender nosotros que los principios aduaneros son diferentes a los principios del transporte internacional. Pero sin embargo, tienes que entender los principios de ambos, porque necesitas a ambos, ¿verdad? Porque una vez culminado el trámite aduanero de exportación, ¿a dónde pasa la carga? Al medio de transporte. Entonces una carga puede estar para la aduana documentada completamente y le dan el levante para embarcar, pero si está mal embalada, ¿va a subir al avión? ¿Va a subir al barco? No. ¿Aduaneramente cumplió desde el punto de vista del transporte? No. Ilegal. ¿Se dan cuenta? En importación es igual, pero al revés, ¿verdad? En importación primero es el transporte internacional y una vez que llega aquí, la parte aduanera. Pero se dan cuenta, ambos se complementan. Y para yo hacer un buen trabajo de distribución física, tengo que entender a ambos. O sea, no me basta con entender solo a la aduana y no me basta solo con entender al transporte internacional. Tengo que entender a ambos. Entonces, vamos a profundizar en estos tres puntos. La mejor ruta posible, al menor costo posible, y entendiendo los principios aduaneros y los principios de transporte internacional. La mejor ruta posible. La mejor ruta posible. Estamos en el primer principio de los tres. A ver, ¿quién recuerda las tres claves de la distribución física? La mejor ruta, menores costos, entendiendo la aduana y el transporte. Estamos en el primero ahora entonces. La mejor ruta posible. A ver, consejo de alguien que ya ha visto bastante agua pasar por el río, pero espero ver mucha más también. Si tu mercancía puede ir en una ruta directa al punto de destino, elige esa ruta directa. ¿Ok? Si tu operador logístico te dice, mira, tenemos la opción 1, Callao, Manzanillo, perdón, Callao, San José directo. Y tenemos la segunda opción, Callao, San José, ¿dónde queda San José? Costa Rica, ¿no? Callao, San José, vía Manzanillo. Y Callao, San José, Costa Rica directo, prefiere el directo. De repente tú puedes decir, Raúl, pero cuando hace tránsito me ahorro $300. Sí, pero ahora yo te voy a contar que los tránsitos pueden tener muchos problemas. Entonces, vuelvo a repetir, y en un momento más lo voy a sustentar. Cuando usted pueda elegir entre rutas directas y rutas indirectas,
elija las directas. ¿Ok? ¿A qué me refiero con indirectas? Las que van a pasar por algún puerto o aeropuerto intermedio para hacer ¿qué? Transbordo, ¿no? ¿Qué significa transbordo? Cambiar de vehículo, ¿no? Entonces, las rutas directas. Así, ojo, así, ¿qué tal? Así, económicamente, la ruta indirecta sea más económica, lo vuelvo a repetir. Menos mal que lo están grabando para que no le digan que no se los dije. La ruta directa es la mejor, la que debe tener mayor predilección. ¿Ok? Fíjense, con esa idea, en un momento más vamos a comentar. Ahora, como dice el segundo punto, muchas veces, o es decir, de Callao a los puertos del mundo no se va a todos directo, ¿verdad? Por ejemplo, de Callao vamos directo a Valencia, vamos directo a Hamburgo, vamos directo a algunos puertos en China, ¿no? Vamos directo a Valparaíso, por ejemplo, o Guayaquil, pero para ir a otros lugares vamos en transbordo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ir al puerto de Le Havre en Francia, probablemente haga Callao, Hamburgo, Le Havre, o Callao, Valencia, Le Havre, etc., ¿no? Si yo quiero ir, por ejemplo, a Los Ángeles, en Estados Unidos, probablemente haga Callao, Miami, Los Ángeles, o Callao, Manzanillo, México, Los Ángeles. O sea, probablemente ustedes estén en la situación en la que no tengan opciones directas, sino todas indirectas. ¿Qué tienes que hacer si no tienes más opciones? Averiguar, investigar, asesorarte cuál de esos países intermedios por los que tu mercancía va a pasar son los países menos complicados desde el punto de vista aduanero. Vuelvo a repetir, si no puedes elegir rutas directas, si todas tus alternativas son indirectas, debes tomar aquel país que sea menos complicado aduaneramente. ¿Por qué? Miren la tercera viñeta. Las aduanas de tránsito pueden solicitar aforo documentario y o físico de las mercancías. Ese es el motivo, la razón por la cual les estoy diciendo que ustedes deben preferir las rutas directas. ¿Por qué? Y recuérdenlo bien. Porque si yo hago transbordo, el país intermedio, o sea, ese país donde se hace tránsito o transbordo, tiene todo el derecho de decir, aguanta, antes que pases este contenedor al barco de conexión, o antes que pases este pallet al vuelo de conexión, yo lo quiero mirar. ¿Estamos? ¿Y qué pasa si es una aduana muy congestionada? Pierdes las conexiones. Si pierdes el avión, bueno, normalmente las salidas de las aerolíneas, cuando son vuelos de pasajeros, son diarias o interdiarias, ¿no? Pero ¿y si es marítimo? Sabemos que las naves salen semanales y otras quincenales. Entonces, ahí sí vamos a tener un problema. Y ahí tú dirás, ¿por qué no fui por la ruta directa? Y esos $300 que te ahorraste van a hacer nada a perder el futuro negocio. Eso ténganlo clarísimo, clarísimo. Vamos a ver un ejemplo. A ver, vamos a exportar, este es un ejemplo, vamos a exportar productos marinos a China por la vía aérea. ¿Ok? Y estamos tomando la ruta de una aerolínea muy conocida que se llama KLM. KLM, que en realidad trabaja en paralelo con otra aerolínea, ¿cuál es? Con Air France. KLM hace todas sus rutas de Ámsterdam, ¿no? O sea, hace Lima-Ámsterdam y conecta a toda Europa, que es su fuerte, ¿no? O hace Lima-Ámsterdam y conecta a Asia, a Medio Oriente, a África, Oceanía. Bueno, hemos tomado la decisión de mandar estos productos marinos a través de KLM, Lima, Ámsterdam y China.
¿Ok? Muy bien. Entonces, adelantándonos un poquito a los temas aduaneros que vamos a ver, ¿cuáles son los documentos que me puede decir que necesito para exportar productos agrobiológicos? ¿Cuáles son los documentos que necesito? A ver, usted. Para exportar. Factura. Documento de transporte que sería guía en este caso. Muy bien, ¿qué más? Ya, de ser el caso. Y el permiso, ¿correcto? El permiso, que en este caso es de Sanipes, que pertenece al Ministerio de la Producción. ¿No? Y si queremos tener liberación de aranceles en el otro país, ¿qué más? Certificado de origen. Perfecto, 20 para todos, ya se puede ir. Muy bien. Entonces resulta que a ti te mandan a Sanipes a hacer el trámite, ¿no? Lo haces a través de la BUCE, como ustedes saben y demás. Y resulta que no preguntaste, no consultaste, y tu, voy a abrir comillas, tu sentido común hizo que el Sanipes lo haga netamente en mandarín. ¿Ok? Que es el idioma, ¿verdad? Netamente en mandarín. Porque tú dices, no, pues sentido común, pues si va a China, mandarín, pues para que el aduanero entienda, ¿no? Muy bien. Pero resulta que la carga sale de Perú y llega a Ámsterdam. Y la aduana de Ámsterdam dice, a ver, párame estas 5 cajas de Tecnopor, que tienen hielo seco, ¿no? Que se mandan, ¿no? Un poquito más adelante vamos a hablar de eso. ¿De dónde viene? Del Perú. Ah, ok, vamos a ver, ¿qué dice la guía? Ah, la guía dice, seafood products, ¿no? O sea, productos marinos, ¿verdad? Ah, ok, y su documento sanitario, y lo miran, y literalmente para el aduanero holandés es chino. Y no le da levante. ¿Por qué no le da levante? Porque no sabe qué es. Perdiste el vuelo de conexión. Y aquí le agregamos el drama de que es imperecible, ¿ah? ¿Cuál sería la solución en ese momento? ¿Sabes cuál sería? Sacar un duplicado en Sanipes con el idioma inglés, mandarín, para que lo entienda Holanda, porque inglés es uno de los 7 idiomas oficiales de la Unión Europea, y hacer llegar por un courier desde Lima al counter de KLM en Holanda el duplicado del Sanipes. Y eso normalmente te podría demorar a la velocidad de Rayo McQueen 4 días. Digamos un día para tramitarlo y los 3 que se puede demorar en cumplir. Y a eso pues te hace implicancias. ¿Qué se tuvo que hacer desde el inicio? Hacer el documento inglés-mandarín. Y no pasaba nada. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros transportamos, por eso decimos la mejor ruta posible, cuando nosotros transportamos un producto y sabemos que vamos a hacer tránsito en un país tercero, que no es nuestro mercado, tenemos que preparar la documentación como la requiere la aduana de Perú para exportar, la aduana de destino para importar y la aduana de tránsito. ¿Estamos? O sea, yo tengo que armar mi serie de documentos como lo requieren las 3 aduanas: origen, tránsito, destino. Recuerden bien eso. ¿Ok? ¿Ustedes saben lo que es el FDA? ¿Quién sabe lo que es el FDA? A ver, de repente alguien que tiene alguna experiencia con ese tipo de trámites, FDA. ¿No quiero certificar las medicinas en Estados Unidos? Solamente las medicinas no. O en general, ok. ¿Usted quiere complementar, señorita? ¿No? ¿Usted? Correcto. El FDA, muy bien los dos, felicitaciones. El FDA es la entidad norteamericana que regula el ingreso, la salida
y el tránsito de medicinas, alimentos y drogas, obviamente drogas legales, ¿no? El FDA. ¿Correcto? Estados Unidos tiene una ley contra el bioterrorismo, porque cuando pasó lo que pasó con las Torres Gemelas, no sé si ustedes estaban de repente jovencitos o niños, empezaron a transmitirse cartas. En ese tiempo el internet todavía no era un boom, estamos hablando del 2001, y cuando te llegaba una carta en Estados Unidos tú la abrías y la carta tenía un polvito que se llamaba anthrax y te morías, que eran las represalias, bueno, de las personas que habían hecho el ataque en las Torres Gemelas. ¿Qué les quiero decir con esto? Y no me estoy desviando del tema, que para Estados Unidos, para la aduana americana, un inocente sobrecito de refresco puede ser un arma mortal. Bueno, por eso bioterrorismo. Entonces, el FDA es un organismo que trabaja en paralelo a la aduana norteamericana, ¿ok? Y fiscaliza todos los alimentos que pasan también por Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Mi mercado de chocolates es Taiwán. Taiwán es un buen mercado de chocolate peruano ya terminado, ojo. Entonces yo exporto mis tabletas de chocolate cuneño y cusqueño a Taiwán, ¿correcto? Pero voy vía Estados Unidos, porque el flete es un buen flete. Finalmente a Taiwán no se va de Lima directo, pero estamos yendo a Estados Unidos porque es un buen flete. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Sacar tu permiso del FDA. Pero tú dirás, pero mi mercado no es el mercado norteamericano, mi mercado es el mercado taiwanés. ¿Por qué tengo que sacar un permiso de una autoridad norteamericana? Para que esa carga pueda pasar tranquila por ahí. Me dejo entender. Y pueda seguir yendo a Taiwán vía Estados Unidos con un flete competitivo que te permite a ti también tener un mejor precio. ¿Estamos? Entonces muchas veces vamos a tener que sacar permisos o certificaciones de países que no son nuestro mercado. ¿Para qué? Para que el traslado de la mercancía no tenga interrupciones. ¿Lo entendieron? Entonces, una vez más, cuando tenemos rutas indirectas, la documentación debe ser como lo necesita: origen, destino y tránsito. Sí. En Estados Unidos hay muchas autoridades que tienen un documento que se llama CLB, Certificado de Libre Dominio. ¿Qué relación tiene esto con el ente de datos? Entiendo que hay lineamientos básicos que están inscritos en Estados Unidos. Por lo tanto, claro, el certificado de libre venta, tú me hablas del que emite Perú, del que emite Vigesa de Perú. Ya, correcto. Claro, pero eso sucede cuando el destino final es Estados Unidos. Cuando quieres sacar un registro sanitario, Cuando quieres sacar un registro sanitario para importar o para exportar. Ah, claro, obviamente. Obviamente, o sea, uno de los requisitos va a ser que ese producto en el origen se venda sin mayor tipo de problema, ¿no? Entonces aquí Vigesa hace como una réplica de eso. Acuérdate que cuando tú sacas un permiso de Vigesa o de DGMI, sale quién es el productor o proveedor del producto. Básicamente la relación es para facilitar el permiso de importación de esa mercancía restringida. se le ve también, aunque se le ve es parte de consolidar documentos que en términos de sanciones no se sanitarios. Correcto. Por ejemplo, llega a Perú, si va a con la aduana, no revisa registros sanitarios, revisa los códigos. Claro, correcto. Claro, o sea, lo que pasa es que, a ver, cuando hacemos una importación, sobre todo de mercancía restringida, la aduana, acuérdate que tiene la potestad aduanera, puede no pedirte el registro sanitario, como bien dices tú, sino todos los documentos que tenías que tener para aplicar al registro sanitario. No, por ejemplo, cuando importas preservativos, te piden el certificado de buenas prácticas del proveedor.
y hay una norma ISO obligada también. Y eso forma parte de la potestad aduanera. Y tiene sentido, pues, porque la aduana tiene que saber cómo obtuviste tú el permiso. No sé si he podido responder tu pregunta. Sí, me responde, pero sabes que hay un tema que las entidades no conversan, porque aduana o SUSUMAT y todo el lado financiero me pide una toma de documentos y el ministerio me pide otro, siempre ellos se meten. Has resumido muy bien algo que es muy interesante. Y lo digo con mucha pena, ¿no? La aduana no conversa con las demás entidades o ministerios que emiten los certificados de mercancías restringidas. Eso es correcto. O sea, acabas de darte tú misma la respuesta. O sea, esa es la realidad, ¿no? Que no existe el cruce de información. ¿Me dejo entender? Y es más, aún no queda claro, y consúltenlo con expertos aduaneros también, por ejemplo, si cuando tú importas un producto que tiene digerir, puede venir sin el registro sanitario impreso, aún teniendo el registro en papel. Hay un vacío ahí. Hay pronunciamientos de la aduana cruzados con la ley de salud de los lados, pero no hay una precisión aún. ¿Y por qué? Por lo mismo que tú dices, ¿no? La aduana y las entidades regulatorias de mercancías restringidas no tienen un alineamiento, ¿no? A pesar que tenemos ya una ventanilla única, bueno, en realidad la ventanilla única es una web para hacer todos los trámites. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Creo que lo de la ruta quedó claro, ¿verdad? Vamos al segundo punto. Al menor costo posible. Al menor costo posible. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros hablamos del menor costo posible, probablemente tú me puedas decir, Raúl, pero aquí estás entrando en una contradicción, porque hace un momento nos acabas de decir que no nos ahorremos los $300 de la ruta indirecta, que les acabo de decir, y ahora me dices que abarate costos. Entonces, ¿cómo es? Claro, pero cuando hablamos de abaratar costos, hablamos de reducciones que no merman en la calidad del producto. ¿Me dejo entender? O sea, cuando decimos menores costos posibles, tenemos que entender que son los menores costos posibles siempre y cuando no pongas en riesgo el producto. Entonces, si prefieres una ruta indirecta a una ruta directa por ahorrar costos, ¿estás poniendo en peligro la mercancía o no? De ese abaratamiento no hablamos. Hablamos de otros abaratamientos que no menguan en el producto. Vamos a poner ejemplos. ¿Qué tipo de abaratamientos o reducción de costos no merman en la calidad del producto? A ver, ¿cuál es el límite máximo para hacer una exportación simplificada? Así nomás 5.000 a secas. ¿Pero 5.000 qué? $5.000 FOB. $5.000 FOB. A ver. Si la respuesta, si yo te tomara un examen de una sola pregunta, y esa sola pregunta valdría 20, y tú me contestas así, tienes 0, porque la respuesta es incorrecta. Es $5.000 FOB. ¿Sabes por qué? A ver, ¿qué se puede hacer cuando la mercancía no pasa de $5.000 FOB? Podemos hacer un despacho simplificado de exportación, ¿verdad? ¿Es correcto o no? Recuerden, cuando mis exportaciones no superan el valor FOB $5.000, yo puedo hacer el despacho sin contratar a un agente de aduana. Pregunto, mis abrigos de alpaca de exportación
valorizados en $4.000 y para los cuales no voy a usar un agente de aduana, o sea, me voy a ahorrar esa plata. ¿La calidad de mis abrigos va a seguir siendo la misma o no? O sea, con o sin agente de aduana, esos abrigos de alpaca van a seguir siendo los mejores abrigos de alpaca. A eso nos referimos con el menor costo posible. Ahorros que no menguen, que no afecten la calidad de la mercancía. ¿Quedó claro? ¿Ok? ¿Quedó claro? Muy bien. Y en importación, ¿cuál es el límite? Para no dejar la información a medio camino. ¿Cuánto? $2.000 por ven aprendiendo. ¿Sabes por qué te tienes que habituar y sobre todo entender que es 5.000 FOB y no 5.000 a secas? O 2.000 FOB y no 2.000 a secas. Por lo siguiente, fíjate. Tú estás trabajando en una empresa exportadora que quiere abaratar costos. Entonces te presentan la factura, tú eres el logístico. Y la factura dice CFR 5.150 en el Incoterm CFR. Entonces, como tú te has robotizado a simplemente decir 5.000, entonces tú dices, no. Hay que contratar a la gente de aduana, no podemos hacerlo nosotros, no podemos abaratar. Mal. ¿Qué pasa si el BM de este despacho, el flete es $250? CFR menos flete igual a FOB. ¿Es correcto o no? Entonces, despejando la ecuación, 5.150 menos 250, 4.900. ¿Pasa de 5.000? Sí. Sí pasa de 5.000, mira el número. ¿Pero se puede hacer simplificada? Claro. ¿Entendieron? Por eso es importante que tú interiorices que es 5.000 FOB y que es 2.000 FOB. No está puesto en la ley ahí en balde, tiene una razón de ser. Entonces, estamos hablando de abaratar costos sin mermar en la calidad del producto. Eso es básico. Sin mermar en la calidad del producto. Entonces, si la Ley General de Aduanas nos da este espacio para poder omitir a la gente de aduanas, y eso nos va a significar un ahorro, sobre todo si somos empresas pequeñas, adelante, lo podemos hacer. Por poner un ejemplo, ¿no? Ustedes saben que los fletes se cobran por peso o por volumen, ¿verdad? Y ustedes se saben las fórmulas para el volumen marítimo y el volumen aéreo. ¿Se las saben? ¿Sí? Ok. Pero igual acá las vamos a ver, Pero por ejemplo, les pregunto para los que sí lo saben, que aquí lo vamos a repasar de todas maneras. Para los que sí lo saben, sabiendo las fórmulas del volumen, yo podría alterar las dimensiones de mis cajas para hacer cajas más pequeñas y pagar menos volumen. ¿Sí o no? ¿Y eso va a afectar la calidad del producto? No. Entonces, a esos ahorros apuntamos, a los ahorros logísticos que van a hacer que el abrigo siga siendo el abrigo, que la tela siga siendo la tela, que la palta siga siendo la palta. Pero cuando ya queremos cambiar la ruta, poner menos hielo seco, embalar con algo más barato, ahí sí estamos afectando y esas reducciones de costos no tienen sentido. Termino esta segunda idea dejándoles una reflexión. Para saber cotizar, para saber costear, hay que saber operar. Repito, para saber costear,
O sea, saber todos los costos que entran en el Incoterm en el que vas a exportar o importar. Para saber costear hay que saber operar. Vamos a ejemplificar esa reflexión aquí en la pizarra. Necesito un voluntario. A ver, voy a hacer una pregunta sobre Incoterms. ¿Quién es el voluntario que nos puede ayudar? Yo les dije en un inicio que esto iba a ser lo más interactivo posible. No me gusta hablar solo. A ver, voluntario. Muy bien, señor. ¿Su nombre? Jesús. A ver, Jesús. ¿Cuál es el Incoterm donde arriesga más el importador? Vamos a hacer un ejemplo de importación, ¿ya? ¿Cuál es el Incoterm en el que arriesga más el importador, Jesús? Donde el importador toma más riesgos que en cualquier otra situación. ¿Qué Incoterm? En Export. Muy bien. Muy bien, Jesús. En Export. ¿Ok? Jesús. ¿Y por qué crees que un importador tomaría el riesgo de comprar en Export? ¿Por qué toma? Porque en el Export, como sabemos todos, el importador asume todos los riesgos de la distribución física internacional. Todos. Absolutamente todos. Jesús, ¿por qué crees que un importador estaría lo suficientemente loco como para comprarse todo el precio comprando en Export? Y los importadores compran en Export. Si alguno de ustedes trabaja en una empresa importadora o en un operador logístico, una agencia de y demás, saben que muchas importaciones son en Export. A ver, Jesús, ¿por qué crees? Creo que depende, o sea, creo que depende, o sea, de cómo está la situación, o sea, de hacer esa compra, o sea, no sé, capaz no tienen un almacén ahí o tendrán un almacén en otro lado, no sé. Más o menos. A ver, ¿alguien más? Jesús, ahorita regreso contigo para la pizarra. ¿Ok? A ver, usted, señor Fernando. Porque después él, importando, puede gastar menos que esperando que el exportador le hace el gasto que le haga para la exportación. Porque ejemplo es porque va a cobrar, aparte de los gastos operarios, va a cobrar también lo que es su riesgo, no su tiempo. En cambio, el importador puede ahí abaratar costos. Esa podría ser una opción. Que tú vas a gastar menos haciendo la operación tú que tu proveedor. Esa sería una. Podemos identificar hasta tres. ¿A quién me dice una segunda? Porque confía más en sus operadores. Muy bien. Porque a pesar que va a gastar más, tiene más confianza en su operador que en el operador del proveedor. Y hay una tercera. No puede ser también que tenga un aparato logístico propio y él decida asumir el transporte. Bueno, pero ese sería parecido a lo que dijo el compañero, ¿no? Más importante al operador. ¿Saben, alguien más? ¿Saben cuál sería la tercera? El poder de negociación. El poder de negociación. Aquí les voy a comentar una ley no escrita en el comercio internacional. Fíjate, tú eres un importador peruano que se va a traer un contenedor de equipos electrónicos. Entonces le mandas tu solicitud de cotización a una compañía norteamericana y le dices, necesito que me vendas un contenedor de 40 pies de UPS, ¿no? De generadores eléctricos, de UPS. Y por favor, necesito que me los vendas en CIF Callao. O sea, que quiere el importador peruano que se lo pongan en el puerto de Callao, incluido el seguro. El norteamericano le responde el mail y le cotiza en Export. Entonces, de repente el peruano dice, pucha, de repente no me he entendido, ¿no? De repente he escrito mal, como decía Celia Cruz, ¿no? Excuse me, my English is not so good, decía, ¿no? O sea, de repente, voy a volvérselo a enviar. Y le vuelve a enviar. Y el gringo le vuelve a cotizar en Export. Entonces el peruano dice, no, es momento de alzar el teléfono. No, porque a veces hay que llamar, ¿no? Todo de WhatsApp. A veces hay que alzar el teléfono. Entonces el gringo le dice al peruano, mira, yo te voy a vender solamente en Export. Y tú le dices, pero no, si te estoy comprando un contenedor de 40 pies.
Y el norteamericano va a decir, mira lo que pasa. Yo soy una empresa así de grande. Y para mí vender un contenedor es como vender una galleta Oreo. Porque mis clientes a mí me compran 7, 8 contenedores de equipos electrónicos. Como tú en Perú eres una empresa pequeña, para ti un contenedor es un lote inmenso. Me explico, ¿verdad? Entonces yo no tengo logística para un contenedor. O traes tu operador hasta mi puerta o no te vendo. Porque finalmente para el norteamericano perder un contenedor en Perú no le va a significar mucho. Entonces, la tercera razón por la cual un importador compraría Network es porque no tiene otra razón. No tiene otra salida, mejor dicho, ¿no? Entonces nosotros a veces hemos aprendido mucho que el cliente siempre tiene la razón. Pero en el comercio internacional, el más grande de los dos es el que tiene la razón y el que impone las condiciones. Siempre va a ser así. Acuérdense de eso. Muy bien, Jesús, volvemos al tema del export. Nos vas a ayudar. Imagínate que se estás trayendo un producto en términos export Miami a euro. ¿Ok, Jesús? ¿En qué gastos vas a incurrir? Vamos, Jesús. ¿Perdón? ¿Y antes del despacho de exportación qué es? El tránsito interno, ¿verdad? El INDA. Luego, y estos son tantos dólares. Luego, como dices tú, Jesús, el trámite de exportación en origen, porque hay que sacarlo de la aduana de origen. ¿Qué más, Jesús? Yo digo transporte interno. Claro, INDA. El trámite de exportación, como dijiste. ¿Qué más? El handling, el movimiento de la carga en origen, ¿no? Un handling en origen. ¿Qué más? El flete internacional Miami-Lima, otros tantos dólares. ¿Qué más, Jesús? Ya sería para la comunicación en destino. Ya, ¿qué más? El agente de aduana, muy bien, otros tantos dólares. Va a haber un INLAM, ¿qué más? No se hace basura. ¿Qué más? Por favor, Jesús, que aquí hay agentes de la ciudad encubierta en este salón, así que, por favor, hay que quedar bien. Tributos, ¿y qué más? Y almacenaje, ¿no? Ok. Otros tantos dólares. Jesús, otra pregunta más. Si tú no conocieras en Incoterms, ¿me hubiese podido responder esto? ¿Yo no conociera? Sí. Si no conocieras de los de Incoterms, ¿me hubiese podido responder lo que te he preguntado? No, ¿verdad? Les hago una pregunta a todos. ¿Jesús nos ha respondido en orden o no? ¿Ha respondido en orden? ¿Hay un orden aquí? ¿Sí o no? Sí. Para los que ya tienen experiencia en logística, ¿aquí hay un orden o no hay un orden? Claro, el recoge en origen, la exportación, el manipuleo, al medio de transporte, el transporte internacional llega a Perú, se desaduana, un camión para llegar hasta aquí, los tributos, hay un orden, ¿verdad? ¿O no hay un orden? Sí hay un orden. Entonces, dos conclusiones para cerrar la idea del menor costo posible. Les decía, para saber costear hay que saber operar. Entonces, el conocimiento de los Incoterms es súper básico para poder cumplir esto de abaratar costos. Y conocer la operación también, porque Jesús, para responder lo que ha hecho, se ha imaginado la operación, ¿verdad? Por eso la respuesta tiene un sentido lógico. Entonces, costear es operar. Hay que conocer la operación. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Lo entendieron? ¿Estamos de acuerdo? Y muy importante para cerrar esta idea, esmerémonos cuando nos toquen cursos de costeo para calcular fletes y demás, esmerémonos en entenderlos bien cuando llevemos esos cursos. ¿Por qué? Porque en el comercio internacional todos los servicios están amarrados. Y si tú fallas
en el cálculo de alguno de estos costeos se atora la operación. Te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que tú presupuestaste $1000 de flete, pero no te diste cuenta que tu flete tenía volumen y no peso. Y cuando te mandan el aviso de llegada, te dicen que debes de flete $1300. O sea, $300 más de lo que tú habías calculado. ¿Qué pasa si no los pagas? A ver, los que tienen algún tipo de experiencia ya. ¿Qué pasa si no pago el flete cuando llega la carga? No le dan los No me documentos. liberan el BL o la vía aérea, dependiendo de la vía, ¿verdad? Y si no me liberan el documento de transporte, ¿puedo hacer mi nacionalización? Entonces, caballero nomás, tengo que pagar ese flete que por negligencia no calculé bien. Un ejemplo más. Vamos a suponer que yo calculé cero de valor en los tributos, pero cometí un cándido error. Nunca presenté el certificado de origen. Nunca lo presenté. Y por lo tanto termino pagando el arancel normal, digamos, de 6%. Pasa. ¿Qué pasa si no pago los tributos? No tengo canal y por ende no puedo tener el levante. Entonces se dan cuenta, o sea, un mal costeo atora en la operación. No la deja fluir. Entonces hay que tener mucho cuidado. Para saber costear hay que saber operar. Entonces el conocimiento de los Incoterms, el conocimiento de distribución física internacional es básico para este segundo principio. Y el tercer principio, entender a la aduana y el transporte internacional. Recuerden que estamos viendo el concepto de DFI en base a 3 pilares, ¿no? La mejor ruta, menor costo posible, incluyendo la aduana y el transporte. Sí. Sí, claro. Respecto al certificado de origen, Ya. ¿hay información si es que no llegó a presentar o me meten un certificado que está incorrecto y por liberar la mercadería termino pagando de las valores que fuera? ¿Hasta cuánto tiempo podría yo volver a validar el certificado de origen? O sea, si está entendiendo el correcto Ya. y recuperar las valores. ¿Eso se puede hacer? A ver, vamos por partes. Olvidaste el certificado de origen y pagaste los derechos, ¿verdad? Digamos, pagaste los valores que no debías haber pagado. Con un certificado de origen que estaba incorrecto, o sea, la parte estaba. Correcto, ajá. Terminé pagando los valores que me decían que había que pagar. Ya. Hasta solicitar el nuevo, demora, por X motivo está demorando demasiado. ¿Cuánto tiempo tengo para recuperar las valores? La vigencia del certificado de origen. Y no, el certificado de origen tiene una vigencia de 6 meses. Pero para evitar esos errores, o sea, me gustaría enfocar la solución no en qué hacer cuando ya la fregamos, sino me gustaría decirte qué hacer para que no pase. Mandarle a tu agente de aduana el borrador del certificado de origen. Sí. ¿Me dejo entender? O sea, no quiero darte, ya te di la respuesta, pero no te quiero dar la respuesta de cuando ya la leche se derramó. Si no quiero que no se derrame la leche, ¿me entiendes? O sea, para ese lado debemos ir. Entonces el consejo es que le pases el draft a la gente de aduana, ¿no? Pero también recuerda que cada acuerdo comercial que tenemos tiene su procedimiento específico de importación. Es decir, para terminar de ampliar la respuesta, nosotros sabemos, por ejemplo, que los regímenes tienen un procedimiento DESPA, ¿verdad? DESPA PG02 es la EPO, DESPA PG01 es la IMPO. Y cada acuerdo comercial que tenemos en el mundo tiene su procedimiento de importación específico en relación a los certificados de origen. Por ejemplo, no sé si ustedes lo saben, si tú traes producto de la Unión Europea y la factura vale 100.000 euros o menos, solamente necesita que en la factura diga este producto es originario de España, el código del exportador ante la Unión Europea es tal,
y eso reemplaza al certificado de origen. Por ejemplo, cuando traes productos de China, si no valen más de $600, no necesitas certificado de origen, necesitas declaración de origen, que es un papel muy simple donde el proveedor chino dice: yo declaro que esto vale así, que es chino, ¡pum! Y no necesitas certificado. Para Estados Unidos, hasta $1.500 que traes, no necesitas certificado de origen. De frente el sistema te calcula arancel cero. Entonces, se los digo porque probablemente estemos haciendo certificados cuando de repente no es necesario. ¿Cómo averiguarlo? Entren al procedimiento DESPA de importación, DESPA PG01, y ahí después al costadito le va a salir la lista de procedimientos específicos. Le das clic y te va a salir procedimiento específico con la Unión Europea, procedimiento con China, procedimiento con tal, y de repente ahí tienes la solución a algún problema logístico que en este momento tengas. Procedimientos de PG01. En el Google ponen así: DESPA PG01. Ese es el código del procedimiento del régimen de importación para el consumo. Cuando ya entren ahí les va a salir la lista de procedimientos específicos. Y ahí sale de cada acuerdo con el que tenemos. Entonces, acuérdense, los acuerdos comerciales, ya que estamos hablando un poquito de certificados de origen, forma parte de la logística, no nos estamos saliendo del tema. Cada acuerdo comercial es una historia diferente. O sea, Perú no ha negociado todo igual. Todo se negocia diferente. Y se negocia también según la modernidad. No sé si ustedes saben, pero ahora, si tú traes productos de México o exportas productos a México bajo la Alianza del Pacífico, el certificado de origen es electrónico. Solamente con México, pero dentro del acuerdo de la Alianza del Pacífico, que son Perú, Colombia, Chile y México, ¿no? Con Colombia y con Chile dentro de poco ya va a ser, pero ahorita con México, vuelvo a repetir, bajo la Alianza del Pacífico tenemos certificado electrónico. ¿Y por qué digo bajo la Alianza del Pacífico? Porque también tenemos un acuerdo bilateral con México. Ese sí usa el certificado tradicional que conocemos, pero electrónico con México bajo la Alianza del Pacífico. Por ejemplo, con Estados Unidos y con Canadá tenemos autocertificación. ¿Qué significa? Que no necesitamos ir ni a la Cámara de Comercio, ni a ADI, ni a la Asociación Nacional de Industria. Nos bajamos el formato de la web del gobierno, lo llenamos y eso es un certificado de origen. ¿Sabían eso o no? ¿Saben cómo se enteran de todo eso? Apunten: www.acuerdoscomerciales.gov.pe. La información está ahí. acuerdoscomerciales.gov.pe. ¿Ok? Muy bien, qué bueno que estemos obteniendo mayor información, ¿no? O sea, yo voy a ser muy feliz y ustedes se van a estar felices. Voy a ver mi partido de la U contento, ¿no? Quería hacer otro comentario. Y por si acaso, botellita de Jerez. ¿Saben por qué botellita de Jerez, no? Todo lo que digas es verdad. Muy bien, seguimos. Tercer principio, habíamos dicho menor costo posible, rutas directas, entendiendo la aduana y el transporte internacional. Miren, desde cómo clasifica la aduana y cómo clasifica el transporte internacional a los productos, ya sabemos que son principios diferentes, como decíamos al inicio de la ponencia. Desde ahí ya sabemos que son principios diferentes. Porque mira, para la aduana, los productos son libres, restringidos y prohibidos. Y no hay más. Es decir, la fiscalización de la aduana es: ¿necesitan permiso o no necesitan permiso? ¿Y ahí queda? Ese es el principal interés, en resumen, de la aduana. O sea, para salir de Perú, ¿necesitas permiso o no necesitas? Si no necesitas, yo le llamo mercancía libre. Si lo necesitas, es mercancía restringida. Y ahí queda.
En cambio, el transporte internacional te dice que es diferente si la mercancía es general, es diferente si es perecible, es diferente si es valorada, es diferente si es frágil, es diferente si es peligrosa. A la aduana le va a importar si el producto va con hielo seco o con gel pack. ¿Es competencia de la aduana eso? No. No. Pero sí del transporte internacional. ¿Verdad? Un transporte internacional no te va a aceptar subir filetes de pescado si no tienen hielo seco. Porque inminentemente se van a poder y tú le vas a hacer un reclamo a la línea y se empieza todo un problema. ¿Verdad? A la aduana le interesa que ese producto inflamable esté embalado según la reglamentación internacional del COBASE. No. A la aduana le va a interesar si necesita fito, si necesita Ministerio de la Producción, etc. Entonces son pensamientos diferentes. Que sin embargo nosotros tenemos que conjugar, porque luego de la aduana viene luego de la aduana, ¿qué viene? Transporte. El embarque. Entonces nosotros podemos estar cometiendo el error de hacer un buen despacho de aduanas, pero un mal despacho de transporte. ¿Me dejo entender? Empezando por el embalaje. Porque, por ejemplo, ¿dónde debe ingresar la mercancía antes de empezar el despacho de exportación? ¿A dónde debe ingresar la mercancía antes de empezar el despacho de exportación? A un depósito temporal, ¿verdad? Y ahora, ya desde hace un buen tiempo, antes de ingresar la mercancía al depósito temporal, ¿qué debe de existir previamente? La declaración de aduanas. Antes, hace un año atrás, primero ingresaban la carga al depósito temporal y después numeraban la aduana de exportación. Ahora no. Ahora, antes de que la mercancía entre a la bodega temporal, ya tiene que estar numerada la exportación. ¿Lo sabían? Tomen nota. Ahora es así. O sea que, mientras mi gente está recogiendo la carga de aquí en la avenida Venezuela, mi liquidador en mi oficina ya está numerando la aduana. Para que a la hora que la carga llegue a la bodega, en la puerta del almacén me van a decir cuál es el número de DUA. Y si no hay DUA, no entra la carga. Entonces, desde ahí ya se generaría un primer retraso. ¿Verdad? Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si yo como exportador, así medio amarrete, medio codo, teniendo que hacer 5 pares para mis cajas de cartón, hago paletizar todo en 3 panes, porque me quiero ahorrar 1 hora de parador y el costo de 2 paletizaciones? ¿Sabes qué va a pasar? Las cajas de abajo van a estar así como las piernas de Kiko, aplastadas. ¿Por qué? Porque por ahorrarte 2 palets has hecho más altura de lo normal. Y entonces las cajas de abajo se están aplastando. Muy bien. Viene el camión al almacén y en la puerta del almacén el trabajador del almacén va a mirar los 3 palets y se va a dar cuenta que las cajas de abajo están hundidas. No va a dejar ingresar la carga. No va a dejar ingresar la carga. Entonces, fíjate, tu DUA era de 20 ítems. Lo tuviste a tu agente de aduana desde las 8 de la mañana cargoseándolo. Hazlo ahorita, numéralo, porque yo a las 11:30 de la mañana voy a estar en la puerta de Villa Soquendo, que es un depósito temporal. No sé si alguno lo conoce. Y todo el día te lo voy a pasar la factura superordenada. Es más, yo te voy a pasar las partidas arancelarias de tu agente de aduana. O sea, masticadita, y tu agente de aduana termina temprano. Y la carga no puede ingresar porque embalaste mal. Entendiste la parte aduanera, pero no entendiste la parte del transporte.
Entonces vas a tener que salir del almacén, buscar un lugar por ahí, comprar un par de paletas y repaletizar para que recién puedas ingresar. Y probablemente eso hace que no vayas a llegar a la fecha de corte. Tienes que entender tanto el tema aduanero como el tema de transporte internacional. Te tienes que llevar bien con los dos. Porque después del despacho aduanero viene el transporte. ¿Ok? Ténganlo muy claro. Es una parte súper básica. ¿Preguntas? Muy bien. Entonces, ahora que estamos entendiendo más de distribución física internacional, vamos a entrar en una parte muy importante, que es el orden occidental. Aquí estoy clasificando los documentos en dos tipos. Los que son obligatorios y otros que he puesto de ser el caso, o sea, opcionales. Vamos primero con los obligatorios. Tú, para poder exportar, de todas maneras, sí o sí, vas a necesitar documento de transporte. ¿Es correcto o no? Claro, porque la mercancía se va a subir a un barco o a un avión y por consecuencia se va a emitir un BR o una guía aérea. Entonces, ese documento es obligatorio, no puede no haberlo. No puede no haberlo. Y número dos, tú vas a tener que sustentar el valor de exportación con una factura, una boleta o una declaración jurada de valor. Esos son tus dos documentos siempre obligatorios para exportar: comprobante de pago y documento de transporte. El documento de transporte no hay mayor problema porque el operador que hemos contratado nos va a emitir el documento. Digamos que eso es parte del servicio del operador. Hablemos de la factura, que sí depende del propio exportador. Nosotros podemos exportar con factura o con boleta. ¿Lo sabían? También se puede exportar con boleta. Porque acuérdense que existen empresas, personas naturales con negocio, que están en el RUS, régimen único simplificado, y en el RUS solo se emiten boletas. Entonces la gente del RUS también puede exportar. ¿Ok? ¿Y en qué casos se va a necesitar declaración jurada de valor? Exportaciones sin valor comercial. Por ejemplo, yo soy una empresa exportadora de piscos y quiero llevar a una feria 8 cajas de pisco. No hay un importador en destino. Yo me estoy, si cabe el término, transportando a mí mismo la mercancía, ¿no? Desde mi local exportador hasta el stand en Alemania que he alquilado. Entonces, como no hay compra-venta, ¿qué hago? Una declaración jurada de valor. Yo, fulano de tal, representante de la compañía ACME, digo que estoy mandando a la feria tal 8 cajas de pisco para degustación. Y ya está. Entonces, factura, con fines comerciales, declaración jurada cuando no lo es, y el documento de transporte. ¿Estamos? Ahora, aquí quiero que entremos a una nueva reflexión. Fíjense. Si usted tuviese a la mano ahorita el reglamento de la Ley General de Aduanas, por ejemplo el Supremo 010, y lo va a revisar cuando vaya a su casa, porque ustedes tienen en su casa la ley del reglamento, ¿verdad? No hay músicos sin guitarra, no hay logísticos sin ley de aduanas, ¿ah? Ojo. Tú te vas al artículo 60, inciso D, del reglamento de la Ley General de Aduanas y te salen los documentos que se necesitan para exportar.
Y vas a encontrarlo así, literal, ¿ah? Declaración aduanera de mercancías, factura, boleta o declaración jurada, documento de transporte y seguro de corresponder. O sea, si tienes seguro, adjunta la póliza. Si no lo tienes, que no es obligatorio, no lo adjunta. Y ahí queda. No dice más. Si alguien lo tiene en la mano, lo va a poder corroborar. El reglamento de la ley de aduanas no dice más. Pregunto, ¿esos son todos los documentos para exportar? No. ¿Verdad? La respuesta es no, es correcto. Ahora tú puedes decir, oye, pero, pucha, es el reglamento de la Ley General de Aduanas. O sea, ¿cómo no va a tener todos los documentos? No. Y la realidad es que no. Y la realidad es que no. El reglamento de la Ley General de Aduanas no te da todos los documentos para exportar. Veo sus caras de incertidumbre, pero es la verdad. Porque en realidad, y como se los dije al inicio, aquí no se trata de saberse la ley y las modificaciones, que aquí vamos a hablar de las modificaciones relacionadas al transporte. No se trata de saber eso y con eso ya lo sabes todo. Falso. Necesitamos fitosanitario para exportar maca. Sí. ¿Lo dice en el reglamento de Ley General de Aduanas? No. ¿Necesitamos sanipel para exportar productos marinos? Sí. ¿Lo dice en la Ley de Aduanas? No. ¿Saben por qué? Por eso es que tenemos que tener nosotros una visión global. No todo termina y muere en la Ley de Aduanas. Las mercancías restringidas no son una normativa de la aduana, sino es una normativa del ministerio correspondiente. Quien te pide fitosanitario para la exportación, salud señorita, pero no sea alérgica a la señal. El que te pide el fitosanitario para exportar, no es la aduana, te lo pide el Ministerio de Agricultura, y esa es otra ley. El que te pide el sanipel para exportar, que ahorita bajo contigo, no es la administración aduanera, es el Ministerio de la Producción, y esa es otra ley. ¿Querías hacer un comentario? Sí, pero hay procedimientos de mercancías restringidas, prohibidas. Claro, el DESPA. Los DESPA ahí sobre ese... Claro, pero si tú ves el marco legal de estos permisos, el marco legal es de los ministerios. Pero estoy seguro que en el reglamento al final dice y otros documentos. En ese inciso no lo dice. En otro artículo me parece. Deberíamos de verlo. Ahí tienes mi email y me lo pasas para analizarlo si gustas, no hay problema. Entonces, fíjate, no lo dice, pero ¿lo necesitas? Sí. ¿Cuál es el mensaje? En la distribución física no solo es el tema aduanero. Si usted quiere ser exportador de orégano, entonces usted tiene que tener su ley de aduanas, su reglamento y también los dispositivos legales del MINAVI referentes a los controles fitosanitarios. Si usted va a ser exportador de productos de pesca, usted tiene que saberse la ley y el reglamento y las reglamentaciones pesqueras que hablan de exportación. ¿Me dejo entender? Si usted va a importar productos con registro sanitario, usted tiene que saberse la ley y la ley de rotulados de vigencia. ¿Me dejo entender? O sea, no todo está en ese marco legal. Usted tiene que adicionarle al marco legal aduanero los otros marcos legales ya propios de los productos que a usted le interesen. ¿Necesitamos certificado de origen o no? Claro, para beneficiarnos en el otro país. ¿Por qué no lo dice ahí? He copiado, bueno, no textual, pero he copiado lo que dice la ley. ¿Por qué no está ahí? Porque el certificado de origen no es un documento para exportar.
el certificado de origen no lo necesitas para salir de Perú, lo necesitas para ingresar al otro país. Entonces ahí no lo va a decir, porque ese es un requisito no de Perú, sino del país a donde vas a ir. Por lo tanto, entonces, si tu mercado es México, usted tiene que saberse de pe a pa el acuerdo comercial que tenemos con México. Ese es su compromiso como logístico. Si su mercado es China, usted se tiene que saber de pe a pa todo el acuerdo comercial Perú con China. ¿Estamos? Entonces, es un cúmulo de conocimientos y es un cúmulo de dispositivos legales que tenemos que hacer para que este despacho salga bien. No todo es la ley de aduanas. ¿Estamos claros? Muy bien. Y es más, como decía nuestra compañera hace ya algunos minutos y decía, ¿no? La aduana no conversa con las otras entidades, y eso es correcto, y les voy a dar un ejemplo. ¿Quién emite los certificados de origen? ¿Quién emite los certificados de origen? No, Ministerio de la Producción no. Uy, dije qué ministerio, me han dicho la Cámara de Comercio. O sea, ¿cómo es eso? A ver. No. Al que adivina le hacemos entrar de acá directo al partido de la Zona 17. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. El MINCETUR es el que emite los certificados de origen, solo que ha habilitado a organismos privados para que sean como sus brazos descentralizados. ¿Me dejo entender? Cámara de Comercio, Sociedad Nacional de Industrias, ADEX, ¿no? Ahora ya este año el MINCETUR ha habilitado a otras cámaras de otras provincias también, para que no tengan que venir hasta Lima, pues la Cámara de Comercio de Ica, por ejemplo, que está habilitada, la Cámara de Comercio de Cusco también, ¿no? Y por ejemplo, la Cámara de Comercio de Lima tiene oficinas pues en Santa Anita, en el aeropuerto, en San Peña, las sedes en Plano Jesús María. Entonces el exportador pues se puede acercar al que le tenga más cerca, ¿no? Por eso es que el ministerio toma como muletas, como brazos a estas entidades. AES, que muchos lo conocen, San Borja, San Miguel, Callao, ¿no? Tienen diferentes oficinas, entonces el exportador puede ir donde vaya más cerquita. ¿Qué documento debe presentar para que le emitan un certificado de origen? La factura de exportación, ¿verdad? Porque en el certificado figura la factura. ¿Estamos o no? ¿Sí? Y si de exportación va a salir con declaración jurada, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque se puede exportar con declaración jurada, ¿verdad? ¿O no? Pero no se puede sacar un certificado con declaración jurada de valor. Tiene que ser con factura. ¿Se dan cuenta de incongruencia? O sea, la aduana me permite a mí exportar con declaración jurada de valor, pero mi certificado de origen, que es un documento propio del despacho de distribución física, lo tengo que sacar con factura. Entonces, la aduana me permite declaración jurada, pero ¿por qué no la estoy usando? Porque necesito en el otro país certificado de origen. Entonces, aún así no esté vendiendo, tengo que emitir una factura para poder aplicar el certificado de origen. ¿Lo entendieron? Entonces, esas cosas son muy importantes en el tema de la documentación. Quiero cerrar esta parte con lo que les decía. Tenemos que sabernos todos los dispositivos legales que están acorde a nuestro producto, los nacionales y los internacionales. Si tú me dices a mí que tu mercado es Italia y no te sabes la ley de aduana de Italia, yo te digo que ahí tienes un pendiente. Porque muchas veces nos dicen que en el mercado belga tenemos que saber los gustos del cliente, la preferencia, ¿no? Para hacer nuestro target y demás. Pero acuérdate que antes de que el producto llegue al cliente, ¿por dónde pasa? Por la aduana. Así que
Es muy importante esa parte en el tema de la documentación. Entonces, ya saben, factura, documento de transporte, averigua si hay acuerdo comercial para que adhieras a esta lista del certificado de origen y averigua si tu producto es restringido o no para poder tramitar algún tipo de permiso. ¿Ok?